Buenos días, vamos a empezar la sesión de hoy. El objetivo es ver cómo activar el reglamento en la aplicación A3Gs y ver los puntos que tenemos que revisar para adaptarnos al reglamento. Es una sesión corta, yo creo que en 30 minutos o menos lo habremos visto y solamente nos vamos a centrar en lo que es la aplicación A3Gs, no vamos a profundizar en normativa. Vamos a recordar las fechas de activación, que todos las sabréis, pero bueno, las recordamos. Para personas jurídicas sería el 1 de enero del 2026 y para las personas físicas el 1 de julio del 2026. En principio, toda persona que utilice un software para emitir una factura está obligado a entrar en el reglamento. Quedarían excluidos aquellos que no utilicen software, nunca hayan emitido una factura con un sistema informático. Vamos a ir al programa para ver cómo revisaríamos y activaríamos las empresas. A partir de julio, con la actualización del programa, se implementó el reglamento. Casi todos estaréis actualizados a versión. Habrá gente que igual todavía no tiene instalada la versión de julio. En ese caso, cuando actualicéis, que es obligatorio, recordamos que lo tenéis que hacer, os saldrá un aviso comunicando que la aplicación está adaptada al reglamento y que accedáis a las empresas facturadoras para revisarlas y activarlo. Los que estéis actualizados ya a fecha posterior, este aviso ya no lo vais a ver. Tendréis que acceder a las facturadoras para configurarlas. En el programa de A3Gs podemos ir a Datos, RRSIF, Configuración. Desde aquí accedemos a las empresas o también Datos, Empresas de facturación, como siempre. Vamos a entrar por la primera opción, Configuración del reglamento. Aquí vamos a ver una lista con todas las empresas facturadoras y el estado en el que están. Con doble clic nos meteríamos dentro para configurarlas. Tenemos que revisar empresa a empresa si están acogidas al reglamento o por el contrario no se aplica al reglamento por alguno de los motivos específicos que son estos de aquí. Es una lista cerrada de motivos. Que estén acogidos al SI, empresas forales, ¿vale? Si no es ninguno de estos motivos, obligatoriamente hay que entrar en el reglamento, que contempla dos opciones, Verifactu y no Verifactu. ¿Vale? El reglamento son dos opciones, Verifactu y no Verifactu. La diferencia principal entre las dos opciones, no os lo voy a leer todo porque luego os mandaré la documentación y esto ya lo podéis mirar más detenidamente si queréis. La diferencia principal entre Verifactu y no Verifactu, por los requisitos que tienen que cumplir es el mismo, es que en Verifactu los registros de facturación que se generan se van a mandar inmediatamente a Hacienda, o sea, el envío es automático del registro. En no Verifactu lo que genera el programa es un registro que se firma con un certificado y se guarda en el equipo. Nosotros, o sea, TRES y Hacienda recomienda el uso de Verifactu, principalmente porque la obligación de guardar los registros recae al final en Hacienda, no en vosotros. Al no guardar la información, ese punto os lo saltáis. Yo recomiendo que activéis Verifactu y así no tenéis que estar pendiente de guardarlo en los equipos. Vale. Volvemos al programa para seguir configurando la empresa. Elegiríamos la opción, Verifactu sería la opción sí. Yo estoy en empresa de prueba y no me admite, no me deja. ¿Vale? Vosotros pondríais sí. La fecha de activación se cumplimenta automáticamente en el programa una vez que se emite la primera factura. No hay que poner nada. Vale, la siguiente opción que tenemos que revisar en el equipo son los certificados. Desde esta pestaña, certificado mail, vinculamos a cada una de las empresas facturadoras el certificado digital que se necesita tanto para hacer el envío a Hacienda como para firmar los registros si se ha elegido la opción no Verifactu. La diferencia entre los dos sistemas de activación del reglamento a la hora de instalar los certificados es que en Verifactu solamente tenéis que tener instalados los certificados en los equipos que van a facturar. Si en el despacho o en la empresa solamente factura una persona, con tener los certificados instalados en ese equipo es suficiente. Sin embargo, si se coge la opción de no Verifactu, como los registros los vais a guardar vosotros, los va a guardar en el servidor, los certificados van a tener que estar instalados en todos los equipos de la red.
en el servidor y en todos los equipos locales que puedan acceder a las aplicaciones porque hay que llevar una serie de registros de todo tipo de actividad. A nivel de certificados, nada más. Después tendríamos que tener en cuenta también al configurar la empresa, si es una empresa que facture a terceros, tendríamos que cumplimentar esta información, terceros, empresa externa y todos los campos, porque esto se manda en el registro. Otro punto a revisar es en las series de facturación, la serie no aplica. ¿Vale? La serie no aplica está pensada para facturas hechas con otro software exclusivamente. No genera registros, no muestra seguimientos de registros de facturas y no se hacen envíos. Y cuando se imprime una factura generada con la serie marcada como no aplica, va a aparecer un texto cruzado en la factura diciendo que es un documento emitido por otro software no válido. ¿Vale? Solamente cada empresa va a poder tener solamente una serie de facturación y el uso exclusivo es ese, es para facturas realizadas en otro software que se dan de alta en el programa de A3Gs. Aprovecho para comentaros ahora que una vez configuradas todas las empresas de facturación y dadas de alta en el reglamento, se podrá facturar desde un equipo a la vez. Es decir, si estáis haciendo la facturación de un cliente y otro usuario está en otro equipo haciendo facturación, os va a dejar, os va a salir un aviso diciendo que está en uso el registro y que hasta que no finalice un usuario, el siguiente no va a poder facturar. Nada más. Vale, ya hemos configurado todas las empresas, ¿vale? Las tenemos activas. Yo tengo configurada una empresa de prueba y no, porque las empresas de prueba solamente permiten esta opción, no Verifactu, y nunca vamos a poder, si tenemos una empresa de prueba configurada, nunca la vamos a poder pasar a definitiva. Una vez que tenemos activo el reglamento, lo activaremos cuando hagamos la primera factura. Hasta que no emitamos la primera factura, el reglamento no está activo. Seguiremos viendo esta opción, si recordáis, que se implementó en julio, ahora no, recordármelo más tarde. En cuanto hagamos la primera factura, esa opción ya no aparece disponible. Funciona. Esa opción, bueno, ahora no me abre la empresa, no me funciona el programa. Ahora. ¿Vale? Esa opción, que es lo que hemos visto en la empresa de pruebas mías, desaparece ese botón de ahora no, recordármelo más tarde. ¿Vale? Y yo lo activé el 26 de octubre. Esta fecha se cumplimenta automáticamente. Mientras no hagáis una factura, podréis seguir marcando el indicador de recordármelo más tarde. Os recomendamos que lo hagáis antes del 1 de enero para poder tener todo revisado y los procedimientos de facturación adaptados al reglamento. Vale. Ya hemos activado y vamos a hacer la primera factura. En cuanto hagamos la primera factura, nos va a salir este aviso, que es lo que os estaba comentando. Está emitiendo la primera factura que se va a enviar a Verifactu. Ya no se podrá desactivar hasta el final del ejercicio. ¿Está seguro de continuar? Sí. Una vez que le deis, queda activo el reglamento. Si por error nos hemos confundido y le hemos hecho la facturación, ya está activo, no lo podemos quitar, y le hemos puesto envío utilizando sistema Verifactu no, en cualquier momento podremos cambiar a sí y empezar a hacer el envío a Hacienda. Si por el contrario hemos puesto envío activo Verifactu sí y no queremos pasar a no Verifactu y controlar nosotros los registros de facturación, cambiaríamos a no y el efecto de este cambio no se produciría hasta el 1 de enero del año siguiente. Hasta ese momento seguiríais mandando registros a Hacienda. Insisto, os recomendamos que cogáis la opción sí y hagáis los envíos directamente a Hacienda. Vale, cuando hacemos una factura y activamos el reglamento, empezamos a generar registros automáticos según hagamos la facturación. Estos registros no los podremos modificar. Vale. Los registros que se hacen por el programa se encadenan para garantizar el cumplimiento del reglamento. En la impresión de la factura siempre va a aparecer un QR cumpliendo la normativa y el texto Verifactu o no Verifactu en función de la opción que hayamos seleccionado. La diferencia entre tener uno activo u otro en el envío de registros
sería esto. Si hacemos Verifactu, al guardar la factura se genera un registro y se envía a Hacienda, no se generan eventos y una vez grabada no se puede modificar. Esto es común para los dos sistemas de activación. Y en no Verifactu, al guardar la factura, generamos un registro que debe ser firmado y se revisa que no exista ninguna anomalía en el registro anterior. Esto es el registro de eventos y se guarda en el equipo. No se hace el envío a Hacienda salvo que Hacienda os lo requiera. Y cuando no esté, si guardáis vosotros los registros, os vais a tener más revisiones de Hacienda, eso seguro. Vale. Vamos a ver ahora qué tendríamos que tener en cuenta una vez que activamos el Verifactu para adaptar el procedimiento al reglamento. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo que tenemos que revisar, que es revisar las empresas, instalar los certificados y luego tendríamos, que revisar los clientes. Esto no os lo he dicho. Desde julio se ha puesto este icono en la ficha de los clientes que nos permite validar con Hacienda los datos, ¿vale? Ver si están identificados los clientes o no. Lo tenemos en la ficha de los clientes, tenemos también la opción desde facturación automática, el botón de validador de NIF. Tendríamos que ver que todos los datos de los clientes son correctos, que el país de residencia, el tipo de documento, todo esté correctamente informado. Una vez que tenemos todo revisado, tenemos que tener en cuenta los requisitos que nos pide el reglamento para realizar la facturación. Principalmente tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la modificación de facturas. Una vez generado el registro de la facturación, la factura no podrá modificarse en los campos que afecten al registro o reglamento. Se podrá realizar anulaciones o rectificativas. La utilización de factura pro forma, que lo vamos a ver luego, en procesos puntuales. La fecha de factura. Las fechas de la factura serán siempre consecutivas y no se va a permitir facturar a fecha futura, es decir, más allá de la fecha del sistema no se va a poder emitir una factura y tampoco se va a poder hacer una factura con fecha anterior al último registro. Lo vamos a ver luego también. La numeración de la factura va a ser automática y ya no se va a poder poner manualmente ningún número de factura. Si, por ejemplo, eliminamos una factura, ese número va a quedar un hueco en el registro de facturación, no se va a volver a poder utilizar ese número. Y todo tipo de modificación o anulación de registros anteriores a la activación del reglamento también se va a mandar a Hacienda. Si modificamos una factura de enero de este año, por ejemplo, o la eliminamos con el reglamento activo, ese registro se va a mandar a Hacienda también. ¿Qué controles hace la aplicación A3GES para cumplir con la normativa? Pues controla el número de la factura, que sea automático y no se pueda manipular. Va a seguir siempre la serie, siempre +1. Se valida la fecha de la factura, que no sea superior a la fecha del sistema. No nos va a dejar emitir una factura, va a salir un aviso de error. También se valida que la fecha de la factura no sea anterior a la última factura registrada de esa misma serie. Si lo intentamos nos va a salir también un aviso. Y no se podrá realizar a fecha futura una factura, salvo las proformas. Las proformas sí nos va a dejar hacerlas con fecha futura, luego lo vemos también. Vamos a ir al programa y si queréis vamos haciendo algún ejemplo. Por ejemplo, en lo referente a la modificación, me voy a ir a un cliente que yo tengo facturas emitidas de él ya registradas. Si yo accedo a esa factura, si yo accedo a esta factura que ya está registrada, lo vemos a la izquierda, siempre va a aparecer el estado de la factura, aceptada, con errores, rechazada, lo vamos a ver siempre a la izquierda. Luego veremos cómo vemos el estado del envío de la facturación. Vale. Si yo intento entrar a esta factura y modificarla con el reglamento, veis que todos los campos que se han mandado al registro de facturación, expediente, concepto, importe, todo esto no se puede modificar. Podremos modificar los campos que sí permite el reglamento. El texto no se manda, lo podemos modificar, la cuenta de ventas también. Vale. Respecto a los datos identificativos, A3, cumpliendo con el reglamento,
nos deja cambiar los conceptos de IVA, todos los campos que vamos a ver en verde, la fecha, los bancos de cobro, las cuentas de cliente, todo esto nos permite modificarlo el programa y no se hace ningún registro. Esto se modifica y ya está. La fecha contable también la podemos modificar, no la fecha de operación. La fecha de operación no nos deja modificarla una vez que está emitida la factura. Si, por ejemplo, la factura es errónea, podríamos eliminarla o rectificarla según los casos. El reglamento nos dice que anularíamos una factura cuando hay un error en la factura original, como datos del cliente, la descripción incorrecta o que los cálculos estén equivocados, que la operación no haya sido realizada o que la factura esté duplicada. La diferencia entre anular y rectificar principalmente es que la anulación se usa cuando la factura no es válida y esa factura nunca debió existir y generamos un registro de anulación. Recordar que con el reglamento activo todo lo que hagamos va a generar un registro. Las anulaciones, las altas y las modificaciones. Las facturas rectificativas, en cambio, las emitiríamos si la factura es correcta y debe existir, esa factura está bien, pero tiene errores. En el importe, en el IVA, los datos del cliente no están bien, entonces usaríamos la opción de rectificativa. Anularíamos siempre que esa factura no corresponda, o bien por duplicada o porque no debió existir esa facturación. Cuando anulamos una factura, a ver, que yo creo que tengo aquí una serie, yo tengo por ejemplo el número 1, 2 y 5 de facturas aquí generadas. El 3 y el 4 los anulé en su momento. Si yo genero una factura y elimino ahora la 5, la siguiente factura que genere con el programa va a ser la 6. Va a quedar el hueco, yo ahora tengo el hueco de la 3, la 4, si elimino la 5 también quedaría un hueco y la siguiente sería el 6. Automáticamente esto lo controla GES, no nos va a dejar que aparezca ninguna factura con un registro duplicado. No tiene más. Como hemos visto ya lo que podemos modificar o no, tenéis que tener claro que si facturáis definitivo desde manual o desde automático, esos datos no los vais a poder cambiar, ¿vale? Entonces, si tenéis que añadir conceptos puntuales en la facturación mensual, la forma correcta de hacerlo sería o por entrada de datos, dando de alta los conceptos puntuales del cliente, vendríamos aquí, seleccionaríamos el cliente, el concepto, el importe y la fecha de facturación. Y la fecha de facturación. Cuando hagamos la tirada de facturas, estos conceptos, en función de la fecha que hayamos puesto, se incluirán en la factura. Tanto los pagos delegados y las provisiones, lo mismo. Conceptos puntuales se meterían desde este punto de la aplicación, desde entrada de datos. Otra opción que tenemos es el uso de las facturas proformas. ¿Vale? En la opción tanto de facturación manual como automática podemos hacer factura ordinaria, que es lo que hemos visto siempre. Tenemos la opción de simular facturación, que nos lista todo lo pendiente, lo podemos revisar y después pasar la factura en el momento y se mandarían los registros automáticamente a Hacienda. Podemos hacer una tirada de proformas con todos los conceptos facturables del mes. Ya veis que aparece el botón de simular facturación en la opción de proforma. Generas una proforma. Es una factura que lleva una numeración propia, una serie propia dentro del programa. Los registros también se mandan de proformas. Haríamos la factura proforma. Vale, yo no tengo más que errores. Vamos a facturar. A ver si me deja facturar por aquí algo. ¿Vale? Haríamos la factura proforma y después sí que podríamos ir a la ficha, por ejemplo, del cliente, buscar esa factura proforma. A ver cuántas tengo hechas. Diálogo narrador. Saliendo del narrador. Perdón. Vale, yo tengo todas estas proformas preparadas, ¿vale? Yo podría ir a la proforma que he generado hoy, que sería la 4. Y modificar los datos. Desde aquí sí que nos va a dejar añadir líneas de conceptos, modificar importes, como
¿vale? Podemos modificar los importes, añadir otros conceptos y una vez que tengamos la factura corregida con todos los datos que queremos para facturar, podemos marcarla como revisada, ¿vale? Desde la fecha del cliente, en este momento podemos hacer la factura definitiva y mandar el registro a Hacienda, o como hemos visto, marcar la opción de revisada para hacerlo después de forma masiva. Tenemos todas las facturas de los clientes revisados. Hemos metido los datos en las proformas y ahora con todo revisado queremos pasarlo a factura definitiva. Iríamos a facturación masiva de proformas, marcaríamos las opciones correspondientes, por ejemplo, vamos a facturar las proformas de todas las que tengamos revisadas, de un periodo concreto. Y le daríamos a facturar y ya pasaría a la factura definitiva, se le asignaría el número según la relación de factura que llevemos en la empresa y se haría el envío automático a Hacienda, ¿vale? Hasta que no pasemos esa proforma a definitiva no se va a enviar el registro a Hacienda. ¿Qué más podemos mirar? Vale, las proformas nos va a dejar filtrarlas desde, por ejemplo, podemos controlarlas del diario de ventas. Recordar que se ha metido el tipo de documento en casi todos los listados. Podemos emitir la proforma, yo qué sé, el 15 del mes, que facturamos el día 30 y controlar por aquí lo que nos queda pendiente de facturar. Cuando pasemos la proforma a factura, hay que tener en cuenta que por defecto el programa te va a dar fecha de factura, la del día, la del sistema, y fecha de operación, la del sistema. La fecha de operación y contable la vais a poder cambiar y la fecha de factura la vais a poder cambiar a una fecha anterior, si corresponde, siempre que no tengáis una factura emitida con una fecha posterior. A ver, que me estoy yo liando un poco. Os lo explico desde aquí. Si yo tengo una fecha el 26 tengo una factura hecha el 26 de octubre y ahora tengo una proforma que quiero facturar, la podré facturar con fecha 27, por ejemplo, que no tengo ningún registro de facturación en esa serie, o con fecha de hoy, pero no voy a poder facturarla con fecha 1 de septiembre ni con fecha 24 de octubre porque ya tengo facturas con fecha posterior. Eso lo tenemos que tener claro a la hora de emitir la factura. Sí podemos crear proformas, por ejemplo, que es lo que os comentaba, podemos generar proformas a fecha futura. Podemos decirle que a 31 de octubre del 2025, madre mía, no sé qué pasó ahora. Podemos decirle que a 31 de octubre del 2025 nos haga facturas y nos va a dejar hacer proformas con esa fecha. Podremos luego convertir, llegada la fecha de la proforma, a 31 de octubre, convertirlas en factura y mandárselas a la agencia tributaria. Vale. Si queremos emitir facturas con fecha posterior, no nos va a dejar. La fecha de factura no puede ser superior a la fecha actual, siempre lo va a controlar el programa. Si queremos emitir una factura con fecha anterior, el programa nos va a decir lo mismo. Ha informado fecha de factura 1 de septiembre y nos va a decir cuál es la última factura registrada. Lo que hemos visto antes, yo tengo factura el 26 del 10, no voy a poder facturar a esa fecha. Sí me va a dejar facturar a 27. Si yo le pongo 27 del 10 del 25, sí me va a dejar facturar y aquí no me va a salir ningún aviso de error, ¿vale? Ni fecha futura ni fecha anterior al último registro. Entonces, bueno, ya hemos visto principalmente lo que tenéis que tener en cuenta para adaptar vuestros procedimientos de facturación al reglamento. Recordamos las fechas de factura, la numeración de factura que va a ser automática, el uso de proformas si queremos revisar la facturación y modificar datos, o la entrada de datos desde la pestaña facturación, entrada de datos. Pero nunca vamos a poder emitir una factura, ir a esa factura emitida y modificarla. Vamos a poder abonarla o eliminarla, pero no modificarla en el programa. ¿Vale? Y por y nos falta por ver una cosa que se me ha olvidado, que es muy importante y que sí que vais a tener que adaptar el procedimiento en esos casos. Si, por ejemplo,
yo quiero facturar un suplido a un cliente con fecha de hoy, el reglamento no nos lo va a permitir porque nos dice que no vamos a poder emitir facturas sin base imponible. Si yo intento emitir ahora una factura solo de un suplido, me va a decir que hay incidencias y me sale el aviso. No se permite facturar solo con pagos o provisiones. El motivo es por eso, el reglamento no permite emitir facturas que no tengan base imponible. Sí puedes meter los suplidos en la factura, siempre que haya una base imponible, y mandar el registro con esos suplidos y no pasa nada, aunque no es obligatorio, pero si no tiene base imponible no vais a poder facturar un suplido. Tendréis que usar otro método. Podéis emitir recibos para cobrar a los clientes, pero nunca vais a poder hacer una factura. Bueno, pues ya hemos visto lo que tenéis que tener en cuenta para adaptar los procedimientos. Otro punto que tenéis que tener, que tenéis que revisar, va a ser el formato de factura. Los formatos de factura estándar del programa vienen adaptados con el QR ya y el texto Verifactu o no Verifactu según corresponda, pero los textos, o sea, los formatos que tengáis vosotros propios tendréis que revisarlos, ¿vale? Lo podéis hacer desde la pestaña de clientes, facturación, formato, que desde aquí desplegáis y tenéis todo el listado de facturas, o podéis hacerlo desde facturación, listado de facturas, que tenéis también el acceso al formato de facturas, ¿vale? Por defecto, cuando activéis el reglamento, el QR va a aparecer siempre centrado. Si queréis en vuestros formatos modificar la ubicación del código QR, desde la tabla de formatos le dais a modificar, os ponéis encima de vuestro formato, modificáis y os permite ponerlo en izquierda o en derecha o centrado. Si intentáis editar la cabecera, vamos a editarla, esto es un formato mío propio. Si intentamos editar la cabecera del documento, a ver si abre, vais a ver que no aparece el campo del QR, no lo vamos a ver para poder configurarlo, ¿vale? Aparece tal cual porque es un campo que se inserta automáticamente para hacer el envío a Hacienda, entonces en la edición no lo vemos. La forma correcta de adaptar la factura sería, hacéis la primera facturación, y antes de mandarle al cliente os vais al listado de facturas, listáis la factura en PDF, listáis la factura, bueno, no voy a ponerme yo a listar la factura ahora, listáis la factura en PDF para ver cómo queda la cabecera configurada una vez que se introduce el QR, si se han movido los campos del cliente o de empresa y tenéis que adaptar un poco el tamaño o moverlos para que no se solapen. Entonces tendríais que ir, listar la factura, hacer la comprobación de cómo queda el texto encajado con el QR, y si tenéis que corregirlo iríais al formato de factura, editar y vais moviendo. Guardáis, volvéis a listar otra vez la factura en PDF, comprobáis cómo ha quedado el formato. Si sigue estando mal, volvéis otra vez a la edición y seguís corrigiendo. Es la única forma que tenéis que adaptarlo, ¿vale? Porque es bastante grande el QR. El QR es bastante grande y en muchos casos os va a mover el texto. Vale, bueno, yo como tengo empresa de prueba y no tengo los registros firmados, no estoy generando ni QRs ni nada. Vale, tenía por aquí un ejemplo. Perdón, es que esto va como quiere. Bueno. Tenía yo por aquí algunos ejemplos con el QR, ¿vale? Que quedaría así, QR y el texto. Esto es lo que vería el cliente, ¿vale? Cuando le mandéis la factura, este es el código que ve. Si se os solapa, pues hacéis lo que os he dicho, listáis el PDF, comprobáis, editáis el formato y lo vais corrigiendo. Vale.
Este serían los textos que aparecen si generáis las facturas desde una empresa de prueba, y os comenté al principio, la serie no aplica, que salía un texto también en el documento, saldría lo mismo, pondría factura generada por otro software no válida. Lo veríais de este modo, no aparecería QR ni aparecería nada. Si el cliente escaneas el QR, directamente te va a mandar a la página de Hacienda, y si tienes activo el Verifactu, vas a ver que la factura está registrada, te va a decir el importe, la fecha, vas a ver todos los datos con el QR. Bueno, pues hemos visto ya cómo tendríamos que configurar las empresas, cómo tendríamos que editar los formatos y cómo tendríamos que adaptar nuestros procedimientos de facturación para cumplir el reglamento. Lo vuelvo a repetir otra vez, no se pueden modificar las facturas, no se puede facturar a fecha futura ni fecha anterior al último registro. Os recomendamos el uso de proformas, revisar, corregir, meter todos los datos que sean necesarios, y una vez revisado todo lo paséis a definitiva para evitar estar haciendo rectificaciones innecesarias, porque todo eso al final llama la atención de Hacienda y os pueden hacer una revisión. Y en principio no habría nada más que mirar. Podéis tener errores a la hora de recibir la respuesta del envío a Hacienda. Lo podéis ver desde el propio cliente. Si vais al listado de facturas, os va a aparecer el estado en el que están. Registrada, no registrada, con errores, os aparecería aquí el estado. Ahí abajo, desde este punto, se ha añadido un botón a subsanación masiva de facturas. Aquí accederíais y veríais los registros de envío. ¿Vale? Yo no tengo activo el Verifactu, solamente tengo el no Verifactu porque es una versión de prueba. Entonces yo lo único que veo es registrada o no registrada o con error. En mi caso siempre me va a dar registrada porque como es de prueba no controla que no funcione el certificado. Si hubiese algún error lo veríais abajo, os mostraría el código de error y podríais arreglarlo. Lo podéis también comprobar desde la opción Datos, RRSIF, registro de facturación. Aquí os va a aparecer un listado de todos los envíos que se han hecho. El estado en el que está nos va a permitir filtrar por las que tengan errores, las que estén registradas, pendiente de envío, aceptada, aceptada con errores o rechazadas. Podemos filtrarlas, ver el error porque nos va a aparecer abajo el código y corregirlo. En cuanto corrijamos el campo que está generando ese fallo, se vuelve a hacer un registro, un envío con el registro modificado. Sería un registro de modificación. No hay límite de registros de modificación. Podéis mandar todos los registros de modificación de factura que sea necesario. Motivos principales que nos pueden devolver el registro como rechazado. Sobre todo, tenemos aquí esta lista que luego os la haré llegar. Sobre todo los motivos vienen a ser por datos censales incorrectos, o bien el cliente no está censado, no está identificado, el campo de país no es correcto, el tipo de documento es incorrecto. Este es el mensaje de error. Nos dice cuál es el motivo, el NIF no corresponde, el NIF no está identificado en Hacienda y nos dice cómo corregirlo. Generalmente los problemas van a venir por aquí, por datos mal informados, entonces es importante revisar los datos de cliente. Que tenemos un cliente que nos aparece que está censado en Hacienda, que esto ha pasado alguna vez, hacemos la validación desde el programa y nos dice que está identificado, vamos aquí, cliente, identificado, y empezamos a mandar y nos vienen todos los registros devueltos. Vamos probando con distintos tipos de documento. Pasaporte, IVA, desde la factura lo vamos cambiando. Y voy a la factura que me ha dado el error, me meto y en datos identificativos recordar que nos deja cambiar el tipo de documento. Yo cambio aquí pasaporte, le doy a aceptar y automáticamente se manda otro registro. ¿Vale? Me lo devuelven otra vez con error. Pruebo. Habría que ir a Hacienda, revisar cómo está censado el cliente. Los nombres, el nombre y apellido, como pasa con impuestos y con renta, tiene que ser igual que los que tiene Hacienda. Si revisado todo aún así os sigue dando error, os tendríais que poner en contacto con Hacienda para que os diga qué tenéis que hacer.
Si por ejemplo habéis emitido la factura hoy y no conseguís corregirlo, siempre podéis mandarlo como no censado. Si le dais a no censado, se hace un registro que tendréis que corregir posteriormente en Hacienda. ¿Vale? Una vez que tengáis ya claro cuál es el motivo de rechazo, lo corregís, venís y hacéis otro envío. Pero dejáis dejáis la factura aceptada con errores. Estaría pendiente de validar el documento del cliente. Os voy a mandar, aparte con la sesión grabada, por si hay algún compañero que no la ha visto y lo quiere ver, os voy a mandar también el enlace de los errores, el enlace al manual de la agencia tributaria. Tenéis información sobre el reglamento, la guía, preguntas frecuentes que se han hecho de Hacienda por si queréis consultar algún otro punto. Os voy a mandar también este enlace con preguntas frecuentes que ha elaborado A3Gs. Casi todo lo hemos visto, ¿vale? Tipo de facturas. ¿Puede una factura borrador generar vencimientos? No, las facturas borradores no tienen valor contable, no generan vencimientos ni cobros, no generan nada. Las fechas de facturas que hemos estado viendo. Vale, como esto es de lectura, os lo voy a enviar, no vamos a perder más tiempo leyendo un documento que os lo podéis tener vosotros a disposición y consultarlo cuando necesitéis. Por mi parte, a nivel de programa no habría que mirar nada más. Si queréis hacer alguna pregunta o tenéis dudas específicas a la hora de activar el reglamento, nos llamáis, quedamos y lo vemos y lo activamos juntos, ¿vale? Si tenéis así. Pero es sencillo porque os recomendamos que activéis Verifactu. Por lo tanto, os despreocupáis de guardar los datos, hacéis la facturación de forma normal y esos registros se mandan a Hacienda. Y realmente no hay que hacer nada porque el envío es automático. O sea, solamente tendréis que adaptar los procedimientos, ¿vale? Y configurar los certificados. El programa ya tiene un control interno. Tú cuando abres la aplicación, si tienes algún certificado revocado o caducado, te lo va a decir para que lo actualices, porque si no, no vas a poder hacer envíos de registros. Por mi parte, entonces, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta, pues nos decís. Voy a ver si hay alguna pregunta de antes. Venga, gracias por haber venido.